Los vocales y el presidente del Consejo de la Judicatura han sido criticados durante las últimas semanas por sus actuaciones que, a decir del representante de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, han perjudicado a Ecuador. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto este momento con el doctor Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre lo que está de moda este momento. Lamentablemente, la crisis en la justicia. Deben los vocales del Consejo de la Judicatura, con su presidente, Wilman Terán, a la cabeza, dar un paso al costado, renunciar. Le consultamos. Doctor Maya, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto. Mi saludo a la ciudadanía. Le agradezco la entrevista. Me he pronunciado yo en varias ocasiones y considero que, dado la gravedad del conflicto que se ha generado por una equivocada actuación y política del Consejo de la Judicatura, más allá de los nombres o de quienes lo integran, deben dar un paso al costado. Es lastimoso, pero los últimos tiempos han sido caos tras caos, escándalo tras escándalo, y cada vez en desmedro de la seguridad ciudadana y de la seguridad jurídica debe primar en un Estado de Derecho. Uno de los jueces, el juez Walter Macías, destituido en su momento en esta polémica sesión ocurrida un día antes de elecciones, lo cual en algún momento también lo comentamos con usted, doctor Maya. Me refiero al doctor Walter Macías. Él aclara y opina que el Consejo de la Judicatura tiene una agenda paralela, quizá una agenda que no tiene que ver con las actividades relacionadas a la justicia, sino una agenda política. Todos los actos que han ocurrido desde este Consejo de la Judicatura dan muestra de aquello. Desgraciadamente, debo decir así, hemos luchado tantos años por despolitizar la justicia. Pero observe usted que mientras no cambie en la Constitución la forma en la que se deben designar a los vocales, esto es, las fuentes de donde provienen estos, estaremos permanentemente sujetos a la inserción política, a la influencia del poder político, sobre todo en el Consejo de la Judicatura. No sé hasta cuándo van a entender que es un deber cívico, que si hay ecuatorianos que quisieran prestarse para ser miembros del Consejo de la Judicatura, con experiencia, con conocimientos, con innovación, y que no dependen de ningún político ni de ninguna fuente que pretenda, repito, seguirle metiendo la mano a la justicia. Ahora, doctor Maya, todo esto puede interpretarse como que es parte de un guión previamente establecido, y me refiero desde el origen del Consejo de la Judicatura primero y posterior a lo que hemos llegado. En su momento se ha sugerido, después de echar abajo varias ternas enviadas para reemplazar precisamente a Fausto Murillo en su momento. Esto es toda una historia, pero después de la renuncia de María del Carmen Maldonado, debían reemplazar al vocal que provenía de la fuente de la Corte Nacional de Justicia, y ahí estaba Wilman Terán. Terminamos con él como presidente, y ayer nos recordaba el presidente de la Corte, Iván Saquicela, que a Wilman Terán en el proceso de evaluación del 2019 le subieron casi 2 puntos para que pueda superar el mínimo, que era de 80. Él tenía 78,05 y le subieron los puntos, aparentemente sin razón, y hoy sufrimos las consecuencias. Qué lastimoso. Qué grave que el presidente de la Corte Nacional se haya guardado semejante denuncia para cuando esté bravo con el presidente de la Judicatura y recién en este momento comunique a la ciudadanía tremenda irregularidad. Pues debió haber salido en ese momento a denunciarlo. Ese era el deber. Critico la actitud del doctor Saquicela, como también es inaceptable las actitudes, las posiciones esotéricas del señor Terán, que se olvidó que lo que tiene que él como servidor público es rendir y servir al ciudadano y no servirse de la ciudadanía para proyectar una imagen que, por desgracia, toda la sociedad la rechaza.
Ahora, doctor Maya, hemos visto varias actuaciones y un poco para tratar de entender lo que ocurre dentro del Consejo de la Judicatura. Hoy por hoy tenemos a 4 vocales procesados por distintas causas penales, no son leves, me refiero una investigación por lavado de activos, procesos por presunta obstrucción a la justicia, otro por tráfico de influencias. En estas condiciones, ¿cómo puede avanzar un Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta que además incluso el propio juez Walter Macías ha dicho que los intentos por destituirlo era precisamente para sacarlo del camino a un juez que iba a hacer cargo, a ser ponente en el caso que enfrentan los propios vocales del Consejo de la Judicatura? A la final, los vocales escogiendo a sus propios jueces. Es que es inaudito el momento que vive la justicia. Es que es insólito lo que está ocurriendo. No puede ser posible que quienes tienen que dar un ejemplo de cumplimiento y seriedad, no es posible que quienes tienen que dar ejemplo de honestidad intelectual y de procedimientos puros, que le den categoría y ética para designar a jueces de tan alto nivel como son los de la Corte Nacional, sean los que primero se escondan tras los ascensores con sus abogados para evitar ser citados, o que se escondan y lleguen subrepticiamente a la presidencia de la Corte Provincial a influenciar por tal o cual caso. Señores, deben estos sujetos ser ejemplarmente sancionados, porque es la única forma en la que el ciudadano va a recuperar la confianza en la función judicial. Pero ya que esto no se da, y más bien todos los días expectamos un sainete diferente, como el ahora pretender hacer funciones, no me refiero a sesiones, sino a funciones oscuras, confidenciales. No creo que haya el propósito de la enmienda, sino de seguir sirviéndose de la función judicial para protervos fines. Y a propósito de esta decisión, que bueno, entiendo que está en stand-by, todavía la van a revisar, asumo que por la ola de críticas que se ha venido tras la sola intención de convocar a esta sesión con uno de los puntos que es precisamente aprobar una resolución para declarar las sesiones reservadas. Es que lo ocurrido el 19 de agosto en esta sesión, posteriormente en otras sesiones, por ejemplo, en la cual se extendió en funciones a varios jueces de la Corte Nacional de Justicia hasta el 2030, ¿pretenderán ellos que no se sepa? ¿Pretenderán ellos que ya no cuestionemos que se vote con una mayoría de 2, de 5 y ese tipo de actuaciones que son abiertamente cuestionables? La Constitución, en su artículo 227, establece, y me voy a referir a la primera parte de su exposición, establece que la administración pública tiene que ser transparente y tiene que ser absolutamente diáfana en cuanto a sus actuaciones y resoluciones. Cualquier deseo o intento de hacer confidencial una sesión atenta contra un derecho constitucional. De hecho, no creo que se atrevan a aprobar semejante disparate, como también es imposible de pensar que van a seguir ellos en esta política de tratar de eludir y evitar el que sean debidamente procesados, como pretende la doctora Salazar, con más que pruebas que son evidentes de un comportamiento ilícito que la ciudadanía clama porque sea sancionada. Doctor Maya, vamos a escuchar una respuesta que ha causado varias reacciones respecto de, primero, de la participación de Javier Muñoz en aquella sesión en la cual mucha gente, todos quienes han escuchado la intervención de Javier Muñoz en la sesión en la cual se destituyó por voluntad de él y de Wilman Terán al juez de la Corte Nacional Walter Macías, se evidenciaba que estaba en estado etílico el vocal Javier Muñoz.
dicho sea de paso, y entre paréntesis quiero hacer una aclaración, se le hizo la invitación para hoy, para este noticiero, para poder tener una entrevista y que dé todas las explicaciones que fueran necesarias respecto de su actuación, respecto de lo ocurrido en esa sesión, respecto de sus votaciones, respecto de todos los cuestionamientos que enfrenta el Consejo de la Judicatura. A último momento, Javier Muñoz nos canceló esta entrevista sin algún argumento que pueda ser de peso. Nuevamente entiendo que algún tipo de dolencia, un dolor del pulmón nos había dicho. En todo caso, vamos a hablar de otra de las dolencias de Javier Muñoz cuando responde respecto de la sesión en la que se le escuchaba en aparente estado etílico, pero él dice esto, esa es su respuesta. No, para nada, para nada. Yo tenía un tema médico de mis muelas, anestesia. Doctor Maya, estaba el doctor Javier Muñoz anestesiado en Miami. ¿Usted le cree? Increíble. Oiga, es una payasada que la ciudadanía no soporta. No soporta. Créase, Fausto. Todos podemos cometer errores. Y la administración pública y quien está sujeto al escarnio público comete errores. Pero la ciudadanía habría visto con beneplácito que tenga la honestidad y sea un varón y diga, señor, me equivoqué. Me sorprendieron. Fue una decisión errada. Pero que no venga con semejante sinvergüencería de querer sostener que por estar anestesiado de la muela no podía hablar. Una cosa ridícula. Perdóneme. La Administración de Justicia no puede estar en manos de un payaso. Así de claro. Ahora, el tema también es que en una sesión con ese tipo de trascendencia no era nada menos que la destitución de un juez, lo que se trataba ese sábado, sesión convocada a las 9 de la mañana, y recordando además que mucha gente lo que hace normalmente, muchos ecuatorianos que viven en Estados Unidos vienen a hacerse ese servicio, ese tipo de atenciones médicas en nuestro país por tema de costos. Bueno, sabrá el doctor Muñoz por qué fue hacia allá. En todo caso, a las 9 de la mañana estaba convocada la sesión. Él podía bien excusarse, no asistir, aducir precisamente el tema de la supuesta dolencia de la muela y de la anestesia, o aclararlo antes de intervenir. Fausto, si habría seriedad, si habría responsabilidad, si habría un amor cívico en la gestión, eso era lo lógico. Cualquier persona en sus cabales se habría excusado, pero no prestarse para un sainete y más aún ahora para esta burla a la ciudadanía. Esto no tiene parangón en la historia de la justicia ecuatoriana. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esto? Nosotros, quienes ya por cerca de ya 5 décadas recorremos los pasillos judiciales, nunca hemos tenido la desgracia de soportar lo que estamos soportando. Es verdaderamente vergonzoso para todos los abogados el contar con este Consejo de la Judicatura. Como yo empecé diciendo, no es un ataque personal a nadie, es a una tarea absolutamente ineficiente. ¿Dónde está la modernización de la justicia, Fausto? ¿Dónde está el proceso de lucha contra la corrupción dentro de la justicia? ¿Dónde están los correctivos que tenían que hacerse a aquellos jueces que liberan a narcotraficantes y a delincuentes comunes? No, estamos viendo lo contrario. Se sanciona a jueces de cortes provinciales, a jueces de primer nivel, porque precisamente no actúan de acuerdo a las órdenes que quieren dar estos sujetos. No puede ser que la justicia siga en manos de quienes venden los puestos, de quienes subastan las notarías. Necesitamos un cambio, y ese cambio solamente se puede dar si es que estos señores se revisten, aunque sea un minuto de honestidad y civismo, y renuncian a sus funciones. Doctor Maya. Por el contrario, esto seguirá en un caos absoluto, en un despeñadero, y seguiremos siendo la burla de todo el mundo. Doctor Maya, y con esto cierro. Usted fue presidente del Consejo de la Judicatura. Como presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, en esa sesión, al escucharle en esas condiciones a Javier Muñoz, debió llamarle la atención, debió pedir algún punto de orden respecto de su participación, incluso alguna explicación en el evento que haya sido la famosa anestesia. Fausto,
En primer lugar, como presidente, jamás debió haber permitido que quien no se encontraba en el país sin licencia actúe desde el exterior, desde un país extraño. Si la sesión es presencial o si la sesión es vía telemática, debe haberse justificado la presencia del señor en el país. En segundo lugar, si yo noto como director de una sesión que quien es mi contertulio no esté en condiciones físicas de poder actuar con suficiencia en un tema tan delicado, lo menos que podía haber hecho es decir, señor, se suspende la sesión o simplemente abandone usted, señor, y nos constituimos entre los que estamos presentes. Increíble que esto continúe ocurriendo. Insistimos antes de cerrar esta entrevista, nosotros le habíamos convocado, le habíamos invitado a Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura, para este noticiero. No obstante, inicialmente nos confirmó, posteriormente nos canceló. Esta vez aduce una dolencia de pulmón. Esperamos que se mejore. Doctor Germánico Maya, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A usted muchísimas gracias, mi saludo a la ciudadanía. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre la crisis del Consejo de la Judicatura, la crisis de la justicia. El presidente y los vocales de la Judicatura dice deben renunciar a sus cargos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo. Información inmediata.